Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos adentramos en un análisis a fondo que es sumamente revelador. Hablamos de esa primera gran decisión metabólica que se toma cada mañana. El desayuno. Sí, pero no un desayuno cualquiera, claro. Exacto, no cualquier desayuno. Vamos a explorar la ciencia pura y la aplicación práctica del desayuno cetogénico, o dieta keto. Y para esto tenemos sobre la mesa una guía exhaustiva de la plataforma Mi Modo de Vida. La misión de esta inmersión de hoy está clarísima, y es no repetir los conceptos básicos que, ya dominan los veteranos de este estilo de vida. Claro, el objetivo es ir más al fondo. Eso es. Entender a nivel celular cómo transformar esa primera comida del día para que el cuerpo humano deje de depender de la montaña rusa que suponen los picos de azúcar y empiece a optimizar la quema de grasa como combustible principal. Lo que buscamos desentrañar es cómo lograr una energía verdaderamente sostenible, esa claridad mental que no decae de repente a media tarde. Y fíjate que es un punto de partida fundamental, porque si hay un ámbito donde existe una sobrecarga de información que llega a ser paralizante, es precisamente el mundo de la nutrición. Totalmente. Madre mía, es que hay ruido por todas partes. Sí. Por eso este análisis es vital para cualquiera que busque ir más allá de ese ruido mediático y desee de verdad comprender la mecánica bioquímica detrás de lo que se ingiere. No se trata simplemente de memorizar una lista de alimentos permitidos o alimentos prohibidos. Que es lo que hace casi todo el mundo al principio. Exacto. El valor real reside en entender cómo ciertos macronutrientes envían señales hormonales muy específicas a nuestra biología. Al desglosar el material de estas fuentes, se puede visualizar la maquinaria metabólica que respalda el enfoque cetogénico, pero desde una perspectiva mucho más analítica, mucho más profunda. Hay que pasar de ingerir calorías en piloto automático a nutrirse con un propósito estratégico. A ver, las fuentes recalcan una regla de oro en los macronutrientes para mantener la cetosis, y es una proporción muy específica. El plato debería estar compuesto por un 70 a 75% de grasas saludables, un 20 a 25% de proteínas moderadas y, ojo, solo un 5 a 10% de carbohidratos netos. Manteniéndolos estrictamente por debajo de la barrera de los 20 a 50 gramos al día, sí. Exacto. Y vale, la teoría suena fantástica sobre el papel. Pero seamos realistas. Plantear que el 75% del plato sea pura grasa a primera hora de la mañana es algo que choca de frente con el dogma nutricional que arrastramos. Desde los años 90 por lo menos. Claro, con todo ese miedo al colesterol y la fiebre de las dietas bajas en grasa. Entonces, ¿cómo justifica esta guía de Mi Modo de Vida semejante giro de guión biológico? Bueno, lo fascinante de esto es que esa proporción tan específica no es en absoluto una cifra arbitraria, no es una moda pasajera, es literalmente el interruptor biológico que cambia el motor del cuerpo. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Las fuentes subrayan algo que a menudo incluso los seguidores habituales de la dieta keto olvidan. ¿Y qué es exactamente? Pues que la precisión milimétrica de ese 75% de grasa matutina no tiene como único fin mantener la cetosis. Su función primordial es resetear la grelina. ¿La hormona del hambre? Esa misma. La resetea para el resto de la jornada. Al reducir drásticamente los carbohidratos y elevar la ingesta de lípidos, se agota el glucógeno hepático. Y ante esta escasez, el hígado no tiene más remedio que comenzar a descomponer los ácidos grasos para producir cuerpos cetónicos. ¿Que ese es el verdadero estado de cetosis? Correcto. En lugar de depender de una glucosa rápida que genera un pico brutal de insulina y luego el temido desplome posterior, el metabolismo adopta un paradigma completamente distinto. Utiliza la grasa como una fuente de combustible constante y, sobre todo, limpia. Pero claro, dar ese salto requiere estar muy alerta.
sobre todo en los pasillos del supermercado. Porque, a ver, es un campo de minas. El documento lanza una advertencia crucial sobre algo en lo que es facilísimo tropezar, que son los famosos productos comercializados como light o desnatados. Es que ese es uno de los mayores engaños de la industria. Totalmente. Existe esta inercia de pensar que un yogurt con la enorme etiqueta de 0% materia grasa es la opción más pulcra, la más sana, pero las fuentes exponen una realidad bastante más cruda sobre cómo funciona esto en la industria alimentaria. Menudo despropósito, la verdad. Es que esto plantea una cuestión importantísima sobre cómo procesamos los alimentos modernos hoy en día. Esa obsesión histórica por eliminar la grasa de los lácteos o de las carnes nos ha llevado, paradójicamente, a consumir cantidades industriales de azúcares ocultos. Claro, para compensar la falta de sabor. Eso es de cajón. Cuando un fabricante extrae la grasa natural de un producto, este pierde todo su sabor y su textura. Se queda como cartón. ¿Y cómo lo compensan? Pues añadiendo azúcares, almidones modificados y edulcorantes artificiales. Y aditivos impronunciables. Exacto. En el contexto de un desayuno cetogénico, la grasa no es el enemigo, es el vehículo de la energía. Quitarle la grasa a un alimento natural para sustituirla por azúcar es un sabotaje directo al hígado. Unos pocos gramos de ese azúcar oculto son suficientes para detener de golpe la producción hepática de cetonas. Por eso, el enfoque debe centrarse siempre en la materia prima inalterada, en su estado más natural posible. Y aquí es donde conviene bajar toda esta teoría a la tabla de cortar, como quien dice. Porque claro, se podría llegar a pensar que preparar un desayuno con esta precisión química requiere levantarse de madrugada para cocinar platos elaboradísimos. Para nada. No hace falta complicarse tanto. Eso es lo que me gusta de las fuentes. Proporcionan un ejemplo de un plato súper equilibrado que se prepara en, literalmente, 5 minutos. Imaginemos este escenario. Unas lonchas de jamón cocido y queso Gouda para asegurar la proteína y la grasa. En lugar de los típicos cereales extrusionados de trigo de toda la vida, un bol de yogur griego natural acompañado de frutos secos y semillas, que aportan textura y fibra soluble. Una combinación excelente. Y para rematar, un café solo. Parece algo tremendamente sencillo, ¿verdad? 5 minutos de reloj y ya tienes todo el perfil de macros cubierto. Es un menú fantástico. Muy eficiente y metabólicamente muy estable. Pero, y aquí hay un pero importante, requiere hacer una pausa en un detalle vital sobre ese jamón cocido que acabamos de mencionar. Uy, sí, la trampa del embutido. Exacto. Aquí es donde hay que convertirse en un auténtico inspector de etiquetas. Muchos de los embutidos económicos que abarrotan las estanterías de los supermercados no son solo carne. Para abaratar costes y retener agua, la industria inyecta fécula de patata, dextrosa o directamente sacarosa. Azúcar puro y duro, vamos. Sí, sí. Y esa chapuza industrial suma carbohidratos ocultos que provocan micropicos de insulina, y eso frena en seco el progreso de la cetosis. El objetivo, tal como sugiere la guía, es buscar opciones que contengan un mínimo del 90% de carne. De hecho, el texto es muy específico y recomienda utilizar un jamón con un 97% de carne. Un jamón extra de calidad. Exacto. Esa pequeña diferencia de porcentaje al leer la etiqueta es la frontera entre mantener el motor quemando grasa o apagarlo por completo durante horas. Telita con el trabajo de detective que hay que hacer en la charcutería. Pero bueno, una vez que se cuenta con los ingredientes correctos, el siguiente gran reto del que hablan las fuentes es evitar el aburrimiento. Porque comer siempre lo mismo satura a cualquiera. Claro, comer jamón y queso todos los días acaba por aburrir. La guía hace mucho hincapié en la variedad como eje central de la adherencia a largo plazo y ofrece una tabla de sustitutos con un desglose nutricional muy interesante. Por ejemplo, sitúa a los huevos en un pedestal absoluto. Los define como la proteína perfecta. Y lo son. Nutricionalmente son una joya. Destaca su altísimo contenido en colina, que es un nutriente esencial para los neurotransmisores. Y aclara, para quitar miedos, que consumir 2 o 3 al día es completamente seguro. También proponen salmón ahumado para disparar el omega 3 o bacon, siempre que sea sin curar con azúcar. Ojo, incluso incluyen opciones vegetales como el tofu firme salteado con cúrcuma y sal negra. Esa flexibilidad es indispensable para no abandonar. Y si nos fijamos en los sustitutos propuestos para los cereales tradicionales, el análisis que hacen es brillante.
Sí, porque los cereales de desayuno son un problema grave. Es que esos cereales de caja habituales son una tormenta perfecta para disparar la insulina nada más despertar. Las alternativas de la guía buscan emular la experiencia crujiente sin ese peaje glucémico. Hablan, por ejemplo, de un pudín de chía, donde las semillas se hidratan en leche de almendras. Estas semillas forman un gel en el tracto digestivo que ralentiza la absorción y aporta una cantidad brutal de fibra soluble. Un gel que además es súper saciante. Totalmente. También mencionan una keto granola, horneada a base de nueces, semillas de calabaza, coco rallado y eritritol. Y por supuesto no podía faltar el aguacate, coronado en la literatura keto como la fruta reina, no solo por sus grasas monoinsaturadas, sino por su altísimo contenido en potasio, que es vital en este estado metabólico. Esa granola de coco y nueces suena a salvavidas para quienes echan de menos el crujiente matutino. Pero pasemos al apartado de bebidas, porque aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Las fuentes dedican un espacio considerable a introducir un concepto que denominan el biohack definitivo para las mañanas, el Bulletproof Coffee. El famoso café a prueba de balas. Eso es. Y no lo describen como un simple café con un chorrito de leche o un cortado. Lo tratan como una herramienta metabólica diseñada con precisión quirúrgica para potenciar la cetosis al máximo. Así es. Entramos de lleno en el terreno de la química aplicada a la nutrición. La receta exacta que desgranan las fuentes exige bastante precisión. Son 250 mililitros de café solo de alta calidad, una cucharadita de mantequilla de pasto o ghee y una cucharadita de aceite MCT, especificando que debe ser extracto puro de coco de cadena C8. C8. Importantísimo ese detalle. Sí, pero el mecanismo de acción clave no reside únicamente en los ingredientes, sino en la física de su preparación. No basta con remover la mezcla con una cuchara. Si se hace eso, el resultado es una película de aceite flotando sobre agua negra, algo imbebible y muy pesado para el estómago. Una textura bastante desagradable, me imagino. Completamente. Hay que utilizar una batidora de mano o una licuadora y emulsionar la mezcla durante unos 15 a 20 segundos. Ese proceso mecánico rompe las gotas de lípidos y crea micelas minúsculas que se suspenden en el líquido. Genera una espuma cremosa, idéntica a la de un latte profesional, y facilita enormemente su absorción gástrica. Entendido. La emulsión es innegociable por una cuestión de absorción y también de textura. Pero hay algo que exige una mirada crítica aquí. ¿Por qué precisamente aceite MCT? La guía insiste muchísimo en ese extracto de cadena C8. Sí, hay un motivo fisiológico de peso. Alguien podría preguntarse por qué complicarse la vida buscando un suplemento específico por Internet o en tiendas especializadas en lugar de usar simplemente aceite de oliva virgen extra, que lo tenemos en casa, o aceite de coco normal del supermercado. ¿Cuál es la justificación para esta exigencia tan particular? Esa pregunta toca el núcleo mismo de este biohack. Los triglicéridos de cadena media, o MCT, por sus siglas en inglés, poseen una estructura molecular única que elude por completo el proceso digestivo normal. ¿Cómo que lo elude? Fíjate, cuando se consume aceite de oliva o grasa animal, que son triglicéridos de cadena larga, estos necesitan bilis, enzimas pancreáticas y viajar a través del sistema linfático antes de poder usarse como energía. Es un proceso lento. Claro, la digestión pesada de toda la vida. Exacto. Sin embargo, el aceite MCT, y específicamente el ácido caprílico, o C8, ignora todo ese circuito. Viaja directamente desde el intestino hasta el hígado, a través de la vena porta. Allí, el hígado lo convierte de manera casi instantánea en cetonas. Directo al hígado. Directo. Es el equivalente biológico a inyectar combustible de altísimo octanaje directamente en el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Este proceso elimina de raíz esa pesada niebla mental matutina, proporciona una energía muy estable, sin los temblores asociados a la cafeína sola, y tiene un efecto saciante tan profundo que anula la necesidad de ingerir sólidos durante horas. Combustible directo por la vena porta. Eso explica el furor por el C8. Ahora bien, las fuentes también lanzan una advertencia rotunda al respecto. Un consejo para principiantes que es mejor no ignorar, y es que recomiendan encarecidamente empezar con una sola cucharadita de este aceite MCT. Una sola, no más. Al parecer, este desvío digestivo directo al hígado es tan eficiente que el sistema gastrointestinal necesita un periodo de adaptación. Se menciona que un exceso inicial puede provocar ciertas urgencias o sorpresas digestivas nada agradables a primera hora de la mañana. Es una advertencia que hay que tomarse muy en serio.
La adaptación progresiva es innegociable cuando se introducen compuestos con tal impacto osmótico y metabólico en el intestino. Nadie quiere salir corriendo al baño después del desayuno. Ahora bien, incluso dominando la ciencia de los macros y la técnica del café emulsionado, la guía dedica un bloque entero a los tropiezos, porque incluso con una disciplina de hierro, hay errores sutiles que frenan en seco la pérdida de peso o los beneficios cognitivos. Es muy fácil sabotear el esfuerzo propio si se ignoran ciertos detalles que parecen menores. Y el análisis de estos errores comunes refleja un profundo conocimiento de los obstáculos reales. Tomemos el caso de los lácteos, por ejemplo. Ya hemos comentado que el queso es excelente, pero su contenido en lactosa puede ser traicionero. Sí, porque la lactosa bioquímicamente es un azúcar. Es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa. Si se abusa de los lácteos, el hígado debe metabolizar esa galactosa y la cetosis se paraliza. Exacto. Otro error frecuente y doloroso está ligado a las frutas. Las frutas tropicales, como el plátano, el mango o la piña, están categóricamente vetadas debido a su altísima densidad de fructosa. Es que la fructosa se procesa directamente en el hígado, compitiendo con la producción de cetonas. Es como ponerle un tapón al sistema. La alternativa estratégica y permitida que da la guía son los frutos rojos: fresas, frambuesas, arándanos. Su impacto glucémico es minúsculo, siempre que se midan las porciones, lógicamente. También destacan la deshidratación como un fallo crítico, algo que a primera vista podría parecer desconectado de la dieta. Pero no lo está en absoluto. Claro, explican que entrar en cetosis provoca una caída de la insulina, lo que a su vez indica a los riñones que excreten sodio y agua. Actúa casi como un diurético natural. Por eso insisten tanto en reponer electrolitos, sugiriendo añadir sal del Himalaya al agua. Y volviendo al pasillo del supermercado, mencionan otro clásico que es el error con los yogures. Esos yogures edulcorados y desnatados son auténticas trampas de carbohidratos. La regla invariable es decantarse por yogur griego natural, el de verdad, el entero, o yogur de leche de coco sin aditivos. Esas minucias, la elección entre un lácteo fermentado entero o uno desnatado con estabilizantes, son las que dictan si el páncreas libera insulina o si el hígado sigue generando cuerpos cetónicos sin interrupción. Y hablando de insulina, el espinoso tema de los edulcorantes tiene su propio capítulo. Un tema muy polémico siempre. Sí, si alguien siente la necesidad imperiosa de darle un toque dulce a su café o a ese pudín de chía que mencionábamos antes, ¿qué salidas ofrece la guía sin echar por la borda todo el trabajo metabólico? Evalúan varias opciones, pero el indiscutible protagonista es el eritritol. Una gran elección para la dieta keto. Lo categorizan como un alcohol de azúcar con 0 calorías, 0 índice glucémico y un detalle importantísimo: afirman que no altera la microbiota intestinal. A nivel culinario, sugieren usarlo en una proporción de 1 a 1,2 en relación al azúcar convencional, dado que su poder endulzante es ligeramente menor. También avalan el uso de stevia pura o extracto de fruto del monje. Eso es. Pero la guía es tajante, con letras mayúsculas. El azúcar de caña, el sirope de agave y la miel quedan absolutamente desterrados del desayuno. Y esto nos invita a observar cómo se reeduca el sistema de recompensas del cerebro. Al erradicar la fructosa de la miel y utilizar compuestos metabólicamente inertes, como el eritritol, se permite que los receptores de dopamina se calmen. El cuerpo, poco a poco, deja de exigir esa recompensa azucarada constante a la que estamos tan acostumbrados. Lo que nos lleva a una situación que la guía aborda y que rompe con muchísimos esquemas tradicionales. ¿Qué ocurre si tras un tiempo siguiendo estas pautas, alguien se levanta por la mañana, tiene todos los ingredientes keto en la nevera, pero sencillamente nota una ausencia total de hambre, cero apetito? Si conectamos esto con una perspectiva más amplia de la biología evolutiva, la respuesta que ofrece la fuente es, de lejos, la más empoderadora de todas. La restricción severa de carbohidratos estabiliza de tal forma las hormonas leptina y grelina que esas urgencias voraces, esa sensación de que hay que comer inmediatamente o uno se desmaya, simplemente desaparecen. Y es una sensación de libertad increíble para quien la experimenta. Claro, la directriz es cristalina. Si no hay hambre fisiológica, bajo ningún concepto se debe forzar la ingesta. De hecho, señalan que es el escenario biológico óptimo para que la dieta cetogénica transicione de manera completamente natural hacia el ayuno intermitente. Sin sufrimiento ni mirar el reloj. Exacto. Al tomar únicamente agua, un té negro o el mencionado Bulletproof Coffee, se le otorga al cuerpo el permiso y el espacio para devorar sus propias reservas de tejido adiposo como energía primaria.
en lugar de estar procesando alimento exógeno. Es como dejar que la maquinaria consuma lo que ya tiene acumulado en el almacén antes de ir a comprar más suministros. Se ha cubierto un territorio inmenso hoy destripando estos materiales. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Queda patente que diseñar un desayuno cetogénico no es un ejercicio de masoquismo ni de pasar hambre a base de lechuga. Consiste en una reingeniería estratégica de la primera comida del día. Una definición perfecta. Y implica sustituir el caos celular de los picos de insulina por la estabilidad de las grasas puras, dominar el arte de leer etiquetas para esquivar la fécula de patata y los azúcares ocultos, y, como no, aprovechar herramientas de vanguardia como el café emulsionado con C8 para garantizar que el cerebro disponga de combustible de alto rendimiento de manera instantánea. Y la lección subyacente más valiosa de toda esta documentación es que la nutrición trasciende por completo la idea de una dieta restrictiva. Es un canal de comunicación bioquímica directo con el sistema endocrino. Nos comunicamos con nuestras células en cada bocado. Eso es. Al modificar radicalmente el sustrato energético que se introduce a primera hora, se reprograma toda la cascada hormonal, cognitiva y metabólica del resto del día. Comprender las mecánicas del hígado, de la insulina y de los triglicéridos de cadena media altera para siempre la forma de concebir la alimentación. Cambiando la información química, se transforma el resultado biológico. Y, para cerrar nuestra inversión de hoy, hay una idea que se desprende de estos análisis y que abre una puerta fascinante. A ver. Se ha analizado cómo adaptar el cuerpo a la grasa matutina resetea las hormonas del apetito, permitiendo que prácticas como el ayuno intermitente surjan sin ningún tipo de esfuerzo o fricción. Pero, ¿esto invita a ir un paso más allá? Si este interruptor metabólico tiene la capacidad de reescribir por completo nuestros ritmos de hambre durante el día, cabe preguntarse hasta qué punto este estado profundo de adaptación a las grasas podría estar reescribiendo de forma invisible nuestros ritmos circadianos y la arquitectura profunda de nuestro sueño al llegar la noche. Una pregunta importantísima. Podría ser que la clave para un descanso verdaderamente reparador comience, irónicamente, con la grasa que elegimos poner en la taza de café al amanecer, o con el mito de que tenemos que hacer 3 grandes comidas al día sí o sí. Ahí queda la reflexión para seguir investigando y cuestionando dogmas. Hasta el próximo análisis a fondo. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Es lo que quiero, balancear.